¿El largo nomás, Ceci? Sí. Sí. Largamos, dale. Bueno, hoy les voy a hablar de, vamos a profundizar un poquito más de envejecimiento, acá se los marqué en rojo, cuáles son las modificaciones fisiológicas que ocurren durante el envejecimiento y, bueno, cuáles son los mecanismos y demás, como una forma también de integrar y para que empiecen a ejercitar cómo queremos que relacionen los procesos moleculares, celulares, con variables fisiológicas que hemos estudiado durante todo el cursado y manifestaciones clínicas en el paciente, ¿sí? Porque eso va a ser útil para cuando preparen o los casos clínicos o los casos o las bolillas del examen final. Bueno, primero vamos a hacer una aproximación teórica y después ya nos metemos con cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren durante el envejecimiento. Bueno, lo primero que les voy a contar es que de ahora en más cada vez va a haber más cantidad de individuos viejos. No, bueno, viejos, con edad cronológica mayor a 60 años. Estamos cerca acá algunos, pero bueno, no parece, pero bueno, llega, todo llega. Entonces, bueno, cada vez va a ser más probable que ustedes, cuando estén en el consultorio, tengan como pacientes a personas con edades mayores a 60, 70 años. Y es importante reconocer cuáles son los cambios fisiológicos que se dan en esos individuos. Bueno, en el siglo pasado la mortalidad disminuyó notablemente, lo que a su vez hace aumentar la longevidad, debido principalmente al tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas y cardiovasculares. Esto permitió evidenciar el fenotipo de envejecimiento. Es decir, antes cuando la gente se moría a los 50, 60 años, la normalidad abarcaba hasta esa edad. Ahora que tenemos individuos con cada vez más edad cronológica, podemos evidenciar ciertos cambios que ocurren fisiológicamente, y eso es lo que denominamos fenotipo de envejecimiento. Es decir, sería la normalidad de un individuo envejecido. Entonces, van a ver también con más frecuencia que la edad pasa a ser un factor de riesgo primario para la mayoría de las patologías humanas, ¿sí? Porque en este fenotipo de envejecimiento hay ciertos cambios que hacen que sea más probable que ante un desafío o un cambio en el medio ambiente, como puede ser una infección, una cirugía, un accidente cerebrovascular y demás, ese individuo envejecido tenga menos posibilidad de afrontar con éxito ese desafío. Entonces la edad va a pasar a ser un factor de riesgo primario. Bueno, el envejecimiento o senectud es un proceso multifactorial, determinado por procesos moleculares, celulares, y modulado a su vez por factores genéticos, epigenéticos y ambientales. Entonces, volvemos al concepto de complejidad. No podemos considerar que es un único factor el que determina el envejecimiento, sino que es una sumatoria de procesos y factores que influencian esos procesos y que en cada individuo esa resultante puede ir cambiando, lo que va a dar esa variabilidad interindividual de la que siempre venimos hablando. En el caso del envejecimiento lo vamos a ver con mayor frecuencia. Bueno,
Y así como hablamos de la edad cronológica, que tiene que ver con el tiempo medido desde que la persona nació hasta el día de la fecha, la edad biológica se relaciona con el declinamiento asociado a la edad de la función de los distintos órganos y sistemas. Tiene que ver más con un concepto funcional, de cómo están funcionando los órganos y los sistemas de ese individuo. Entonces, dos personas con la misma edad cronológica pueden expresar un fenotipo distinto de envejecimiento y entonces la edad biológica va a ser distinta. Lo que buscan los investigadores es poder dosar o medir algo que te permita saber cuál es tu edad biológica, es decir, qué tanto tiempo vas a seguir viviendo sin tener un evento patológico o la muerte, ¿no? Sin embargo, todavía aún no hay consenso para definir esos predictores, pero bueno, hay algunos candidatos como la longitud de los telómeros, los niveles de interleuquina 6, niveles de urea, niveles de albúmina, fuerza muscular del individuo, etc. Así que bueno, esta es un área muy nueva que empieza a tener, es decir, cada vez más investigadores abocados a esto, justamente por el hecho de que cada vez la población va a ser más añosa. Bueno, y hay un review, acá este es el título, López Otín y colaboradores en el año 2013. Estos autores en esta revisión proponen 9 eventos característicos que son denominadores comunes del envejecimiento en mamíferos. Es decir, que el envejecimiento se relaciona con estos 9 procesos. Hay mayor o menor participación de estos en los distintos individuos, ¿sí? Porque están estos factores genéticos, epigenéticos y ambientales, que ahora los vamos a discutir un poquito, pero básicamente tenemos que abrir el panorama o abrir las opciones a estas 9 variables, de alguna manera, por así llamarlas. Lo que pasa es que todavía no podemos medirlas en forma precisa, pero que explicarían el envejecimiento. Y estos autores hablan de inestabilidad genómica. Algunas cosas ya las deben haber visto en genética, ¿sí? O en morfo, ¿no? Inestabilidad genómica o en biología, acortamiento de telómeros, alteraciones epigenéticas, que estas son metilaciones o acetilaciones en el DNA o en las histonas, que determinan una mayor o menor condensación de esa cromatina y por lo tanto mayor o menor expresión de los genes en esa región. Y después se reconoce también la pérdida de la homeostasis proteica como un fenómeno central en este envejecimiento, la desregulación del sensado de nutrientes, la disfunción mitocondrial, que ya desde hace bastante tiempo se reconoce como un factor determinante, la senescencia celular, el agotamiento de las stem cells y la alteración de la comunicación intercelular. Yo se los traje porque me pareció el más completo de todos los trabajos o de los libros que uno ha consultado. Realmente abarca una cantidad de factores muy amplia, pero ustedes en los libros medianamente encuentran la misma información, a lo mejor sin tanto detalle, pero básicamente vamos a discutir ahora aquellos que son comunes y que están más estudiados. Después hay otros, como el agotamiento de las stem cells, por ejemplo, o la desregulación del sensado de nutrientes, que recién están siendo áreas de investigación y todavía, bueno, hay cierta controversia o no hay suficiente evidencia como para
dejarlo como un factor ya confirmado, como es el caso de la pérdida de la homeostasis proteica o la disfunción mitocondrial. Bueno, entonces, uno de los mecanismos o uno de los factores que tiene un impacto importante, y que esto ya se conoce desde hace bastante tiempo, son los radicales libres y el estrés oxidativo. En esta revisión que les muestro acá, a los que les interesa, lo pongo por si alguien quiere ir a leerlo o ojearlo un poco, está bueno. Fíjense que esta revisión de radicales libres en el control fisiológico de la función celular, radicales libres en el control fisiológico, como función normal, como elementos normales de la fisiología celular, es una revisión del año 2002, y esta revisión tuvo 6.304 citaciones al día de la fecha. Quiere decir que un montón de investigadores se han apoyado sobre lo que resume o lo que revisa este autor de los radicales libres, toda la investigación que se ha hecho sobre los radicales libres, y muchos investigadores toman esa información como justificación o como hipótesis para continuar con sus ensayos y sus propuestas. De manera que estos radicales libres son centrales también en los procesos celulares normales, pero también en los mecanismos de envejecimiento, como vamos a ver luego. Bueno, ¿qué son los radicales libres? Por ahí ya, bueno, lo deben haber estudiado en fisio, en morfo. Igualmente, creo que fue el año pasado que por ahí nos preguntaban qué era el estrés oxidativo, como que todavía no lo conceptualizaban al concepto. Entonces, bueno, les hago un breve resumen de lo que es el estrés oxidativo y radicales libres, ¿sí? Bueno, los radicales libres, radical superóxido, radical hidroxilo, óxido nítrico, que ya lo conocen, nuestro querido óxido nítrico, son moléculas que tienen un electrón desapareado y eso las hace muy reactivas. Fíjense, radical hidroxilo, superóxido y el óxido nítrico, ese electrón que se muestra en rojo es un electrón desapareado y que eso hace que sean moléculas extremadamente reactivas. Tenemos en este grupo también al peróxido de hidrógeno, que si bien no es un radical, un derivado del superóxido, no es un radical, pero también es muy reactivo. Entonces, esta es una forma de clasificación, radicales libres versus derivados no radicales, y otra clasificación es las que son especies reactivas del oxígeno o especies reactivas del nitrógeno. Ambas ambas familias tienen moléculas que son los principales radicales libres producidos por los organismos aerobios. Pero bueno, como decíamos recién, estos radicales libres cumplen funciones fisiológicas. Normalmente están presentes en las células y están cumpliendo una función. El óxido nítrico, ya lo hemos hablado un montón de veces el año pasado y lo seguiremos mencionando, lo mencionamos en la clase de función sexual masculina también, que tiene que ver con la relajación del músculo liso vascular. Y es producido por esa óxido nítrico sintasa. Entonces, fíjense que ahí ya ese óxido nítrico, si bien tiene una función parácrina, se sintetiza y ejerce su acción en un lugar muy próximo a donde fue sintetizado, sin embargo, es un radical libre y puede reaccionar rápidamente con otras biomoléculas. Otra fuente importante es la NADPH oxidasa o la NADH oxidasa,
que tiene que ver también en muchos procesos normales, como por ejemplo el control de la producción de eritropoyetina, al modificar o al inducir la separación de los HIF y por lo tanto generar ese factor de transcripción que va a permitir la expresión de la eritropoyetina. También tienen que ver con la regulación del grado de contracción del músculo liso. ¿Tiene que ver esta NADPH oxidasa en esa respuesta oxidativa, en ese estallido respiratorio de los fagosomas, de las células fagocíticas, cuando destruyen a los agentes microorganismos que han fagocitado? Así que cumplen una función normal. Sin embargo, acá vamos a ver, esperen que, ahí está. Acá en una imagen les muestro rápidamente de dónde surgen estos aniones superóxido, por la NADPH oxidasa en el citosol, pero también la mitocondria es un lugar de producción de gran cantidad de anión superóxido, los cuales, por acción de una superóxido dismutasa, no una, distintas isoformas de la superóxido dismutasa, una citosólica, otra mitocondrial, son convertidos a peróxido de hidrógeno, que por ahí sería un poquitín menos reactivo, pero que igualmente se lo considera un derivado de un radical libre y puede generar peroxidación de moléculas orgánicas. Ahora vamos a ver qué pasa con esa peroxidación. Y recién cuando este peróxido de hidrógeno se convierte en agua por la catalasa, terminaría, digamos, el riesgo oxidativo. Sin embargo, este anión superóxido puede, por la catalasa, convertirse en agua, pero si está cerca de metales de transición como el hierro, como el cobre en estado reducido, que hay bastante en la mitocondria, genera otro radical altamente reactivo como es el radical hidroxilo. Entonces el tema de los radicales libres es que no sabemos para dónde van a salir, si realmente los mecanismos que los inactivan van a ser suficientes o se van a encontrar en el medio con otras moléculas a las cuales van a oxidar, van a modificar y se va a seguir perpetuando esa reactividad. Entonces tienen un alto poder oxidante y pueden reaccionar con moléculas orgánicas, proteínas, lípidos, DNA, provocando su oxidación y o peroxidación. Entonces, por ejemplo, la lipoperoxidación puede modificar la permeabilidad de membranas, y la modificación de la permeabilidad de la membrana mitocondrial es uno de los primeros eventos que se evidencia cuando hay un exceso de producción de estos radicales libres o un déficit de los mecanismos que lo amortiguan. La oxidación de proteínas puede modificar la estructura de esas proteínas, ya sea la secundaria, la terciaria, el plegamiento, la capacidad de unión a ubiquitina, la capacidad de la autofagia, y cambios en el DNA o en las histonas obviamente afectan la transcripción y estabilidad de la molécula. Así que esta oxidación y o peroxidación provocan cambios en estas biomoléculas que son graves, porque pueden alterar el funcionamiento de esas moléculas y por lo tanto el funcionamiento celular. Pero bueno, normalmente existen en la célula mecanismos antioxidantes. Y entre ellos tenemos el tripéptido glutatión, enzimas, como la superóxido dismutasa, la catalasa o la glutatión peroxidasa, y otros antioxidantes
que vimos el año pasado, como la vitamina E, la vitamina A, la vitamina C. Entonces, hablamos de estrés oxidativo cuando hay un desbalance entre la producción y la eliminación de radicales libres. Y durante ese estrés oxidativo hay una mayor probabilidad de daño de biomoléculas. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? Bueno, asumo que sí. Bien. Me paran, cualquier cosa. Bueno, con respecto al glutatión, le voy a dedicar 2 diapositivas porque es una molécula importantísima, es una molécula que vemos asociada a la función hepática, que tiene un rol como antioxidante y por ahí no terminamos de dimensionar la importancia que tiene. El glutatión es un tripéptido, ¿sí? Y es un antioxidante esencial presente en todas las células. Todas las células pueden sintetizar el glutatión. A ver, espérenme un segundito, que alguien de mis hijos me molesta. Perdón, estoy en clase. Perdón. Bien, bueno. Entonces, está presente en todas las células y en muy alta cantidad en el hígado. La síntesis de este glutatión aumenta con el estrés oxidativo, por acción de la insulina y del factor de crecimiento de hepatocitos. Se sintetiza en el citosol, pero se distribuye entre todos los compartimientos y especialmente en la mitocondria es esencial para inactivar el peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, acá tienen la estructura del glutatión, una sola molécula de glutatión. Esta sería la forma del glutatión oxidado. Este es el glutatión reducido, que tiene un grupo sulfidrilo disponible para reaccionar con alguno de estos radicales libres, por ejemplo. Acá tenemos el glutatión oxidado, que son 2 moléculas de glutatión y se genera un puente disulfuro entre los 2 azufres. Y los hidrógenos pasan al oxígeno para formar agua. Y este es el glutatión asociado a proteínas. Así que lo encontramos de estas 3 formas. Y bueno, el catabolismo del glutatión, que esto es interesante también, acá se los muestro en una imagen. Una vez que se forma el glutatión, para que el glutatión se desarme, se catabolice, tiene que salir de la célula. ¿Está bien? Y allí es hidrolizada la unión gamma-glutamil por acción de la gamma-glutamil transpeptidasa, que esta la vimos asociada al estudio de la función hepática y ahora vamos a ver por qué. Esta gamma-glutamil transpeptidasa o gamma-GT se localiza en la membrana plasmática de todas las células, pero el sitio activo lo tiene del lado extracelular. Y entonces es por eso que ese glutatión tiene que salir de la célula. La gamma-GT hidroliza esta primera unión, que no es una unión peptídica convencional, es una unión con el carboxilo gamma, y ahora vamos a ver que eso es clave, y luego por otras dipeptidasas cortan la unión entre la cisteína y la glicina, los otros 2 péptidos. Entonces, ese resto gamma-glutamil puede volver a ingresar a la célula y ser utilizado para la nueva síntesis de glutatión. ¿Sí? Bueno, esta gamma-GT es muy abundante en los canalículos hepáticos, los ductos biliares, nefrones, plexos coroideos, yeyuno, bueno, y cuerpo ciliar. Y la enzima degrada tanto el glutatión reducido como el oxidado. ¿Está? Entonces, por eso, la gran cantidad de esta enzima en los canalículos biliares
La gran cantidad de glutatión que hay en el hígado. Ahora vamos a resumir las funciones del glutatión. Recuerden que el glutatión también es una molécula que es importante para generar el flujo biliar. Es secretada a la luz del canalículo biliar y luego la gamma GT que está ahí en los canalículos media su catabolismo. Entonces, esta molécula tiene dos características estructurales que la hacen importante. Una es que el enlace entre la cisteína y el glutamato se hace a través del gamma carboxilo del glutamato. Y esto hace que las proteasas intracelulares no puedan romper esta unión, sino que solo lo haga la gamma GT, la que puede romper esa unión gamma carboxilo. Y la otra es que este grupo sulfídrico es altamente reactivo y al oxidarse reduce el radical libre. Entonces, entre las funciones que tiene este glutatión, la principal es permitir la detoxificación de xenobióticos por conjugación, que se da en el hígado, se da a través de la glutatión S-transferasa, se forma un derivado del xenobiótico con glutatión, eso le permite que se excrete por bilis, y luego el glutatión es recuperado a través de este mecanismo de la gamma GT. Otra función importante que tiene el glutatión es que es un sensor, de alguna manera, del balance redox intracelular. Cuando hablamos de balance redox, hablamos de la cantidad de moléculas reducidas y la cantidad de moléculas oxidadas que hay en la célula. Y eso es importante porque cuando hay un grado de oxidación importante, se van a desatar ciertos procesos celulares, mientras que cuando predomina un estado reducido, predominan otros eventos en la célula. Entonces, el que regula o el que informa acerca de ese balance redox es justamente este cociente glutatión reducido, glutatión oxidado, que regula procesos como la actividad enzimática, el transporte celular, transducción de señales, acá está mal escrito, y transcripción génica por aumento de ciertos factores asociados al balance redox. Bueno, después la otra función, esta antioxidante, que es la que nos ocupa el día de hoy, pero también es importante para almacenar la cisteína, ya que este aminoácido, si estuviera libre, es muy inestable por ese resto sulfidrilo que le da una gran reactividad. Y justamente a través de este cociente glutatión reducido, glutatión oxidado, regula el proceso de crecimiento y muerte celular, ya que cuando hay un ambiente reducido y los niveles de GCA, de glutatión, son altos, la célula entra en fase de síntesis, mientras que cuando los niveles de glutatión son bajos y la relación es baja, está informando que hay un estado oxidado predominante en esa célula y esa es una señal de apoptosis. ¿Está? Bueno, esto para que no se olviden del glutatión. Bien, entonces, acá vamos a ir resumiendo un poco la participación de estas especies reactivas del oxígeno involucrado en el daño al DNA. Hay otras causas de daño de DNA, pero bueno, las especies reactivas del oxígeno lo hacen. Y otro evento, otra participación de estos radicales libres y el daño oxidativo es sobre las proteínas. Y entramos en lo que los autores denominaban la homeostasis proteica, que cuando hay estrés oxidativo, la homeostasis proteica se ve afectada, y esta es una causa ya probada de envejecimiento, debido a que las proteínas
que normalmente tienen un tiempo de vida media, cuando empiezan a cambiar su estructura primaria, estructura primaria no, su estructura secundaria, su estructura terciaria, cambia el plegamiento, ¿sí?, de esa proteína. Estas proteínas medias desnaturalizadas o que han cambiado su estructura son rápidamente eliminadas de la célula, del citosol o del lugar en donde se encuentren, mediante mecanismos de autofagia o de degradación asociado al sistema ubiquitina. ¿Sí? Eso lo conocen de biología. Entonces, esto ocurre normalmente, ¿sí? Y entonces esa degradación proteica es compensada normalmente con la nueva síntesis, ¿tá? Pero si tenemos un estado de oxidación permanente, un estrés oxidativo, presencia de radicales libres, vamos a tener, por un lado, daños en el DNA, menor capacidad de transcripción por estas alteraciones o estas modificaciones epigenéticas que puede haber sobre las histonas o sobre el DNA, cambios más permanentes que pueden estar asociados a las especies reactivas del oxígeno o a otras cosas, y esa renovación de proteínas, esa nueva síntesis, no va a poder compensar la cantidad de proteínas que se van alterando. En el envejecimiento, ¿qué pasa? En el envejecimiento, estos procesos de autofagia y de degradación a través de la ubiquitina están funcionando a menor velocidad o están funcionando en menor medida. De manera que van quedando proteínas modificadas en el citosol, en la mitocondria, en las distintas organelas, y esas proteínas obviamente no cumplen con la función que tienen, y además son blanco de mayores cambios químicos y estructurales. Entonces, la homeostasis proteica durante el envejecimiento es una suma de factores, ¿sí?, en donde tenemos una menor síntesis, tenemos una menor degradación por los sistemas que normalmente recambian las proteínas o las eliminan, y por lo tanto las proteínas empiezan a tener una mayor vida media, pero con alteraciones estructurales y alteraciones químicas. Esas alteraciones químicas pueden ser, como dijimos, la oxidación, la peroxidación, asociada a radicales libres, pero pueden ser debido a otra cosa, como la unión a glúcidos, y tenemos la glucosilación de proteínas, y tenemos la glucooxidación de proteínas. Y entonces todos esos cambios van alterando el pool proteico en la célula. Otra línea de cambio que se está investigando actualmente, es muy, muy nueva esta parte, tiene que ver con un cambio en el funcionamiento de vías metabólicas que regulan el metabolismo intermedio. Entonces, sabemos que este sistema, insulina, hormona de crecimiento, IGF, son sistemas anabólicos. Es la vía más conservada en la evolución que controla el crecimiento, ¿sí? Y también controla el envejecimiento de alguna manera, porque como vimos, cuando vimos el eje de hormona de crecimiento, luego de la adolescencia, los niveles de hormona de crecimiento empiezan a decaer,
¿sí? Hasta llegar a un mínimo ya en la población adulta y en la población de más de 60 años. De manera que ya hay naturalmente una disminución funcional de ese eje, pero además hay otros mecanismos intracelulares, este sería más sistémico, ¿no? Hay otros mecanismos intracelulares que controlan el balance energético. Y entre ellos tenemos el mediado por estas quinasas mTOR, que bueno, la denominación se da por, acá yo les voy poniendo entre paréntesis lo que van significando. Esta es una quinasa que se activa con altos niveles de aminoácidos y promueve el anabolismo, así que también tiene una función similar a lo que es el eje de hormona de crecimiento insulina. Y por otro lado tenemos estas otras dos quinasas que funcionan como sensores celulares. Una ya la vimos, la MP quinasa, que sensa niveles energéticos y se activa con el aumento de la MP y promueve el catabolismo, de manera que la activación de esta MP quinasa de alguna manera frenaría el anabolismo de la mTOR. Y después otro grupo de sirtuinas que se activan con altos niveles de NADH. Estas están sensando el nivel de oxidorreducción, el estado de oxidorreducción de la célula, se activan con altos niveles de NADH, es decir, con un ambiente oxidativo, y promueve una mayor respuesta antioxidante, que puede ser, por ejemplo, transcribir más enzimas que lleven a la síntesis de más glutatión, o transcribir más enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa o la catalasa. Así que bueno, son líneas de investigación que están apareciendo ahora. Y otro muy conocido, bueno, es la disfunción mitocondrial, que se inicia con una menor eficiencia de la cadena de transporte de electrones, lo que provoca fuga de esos electrones, acumulación de las especies reactivas del oxígeno, especialmente peróxido de hidrógeno, daño de las membranas y menor producción de ATP. Esa acumulación de especies reactivas del oxígeno, fíjense cómo, un poquito lo que hablábamos recién, tanto el anión superóxido como el peróxido de hidrógeno, pero bueno, el anión superóxido, que es el más reactivo, uno de los más reactivos, con su acción sobre los lípidos, generando lipoperoxidación, daño de lípidos, pérdida de la permeabilidad de la membrana, y daños también sobre el DNA con una menor función mitocondrial. Bien, y como ya se sabe que esta mitocondria normalmente al tener en esa cadena de transporte de electrones, se van pasando el electrón, tiene que llegar hasta el oxígeno, después de varios pasos. Y ante el menor funcionamiento de algunos de esos complejos enzimáticos de la mitocondria, es probable que mientras más funcione la cadena de transporte de electrones, mayor cantidad de estos radicales libres se produzcan, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones o una de las hipótesis, no recomendaciones, hipótesis de estos investigadores que están en este tema del envejecimiento es que la restricción calórica reduce la producción de estas especies reactivas del oxígeno mitocondrial y por lo tanto enlentece el envejecimiento. ¿Sí? Vamos a ver que esta es una de las, uno de los factores, como es, reversibles, que podría prolongar
el proceso de envejecimiento. Podría enlentecer el proceso de envejecimiento y que estos individuos puedan vivir más años, restringiendo el aporte de nutrientes, restringiendo el aporte energético al organismo y obviamente a todas las células. Y obviamente si restringimos el aporte energético también se están activando estas vías de AMPK y sirtuinas. Bien, entonces vamos ahora con los cambios fisiológicos durante el envejecimiento. Todo esto es la teoría, todo esto serían los procesos básicos, elementales, moleculares, celulares, que ocurren normalmente a medida que la célula funciona mucho tiempo. Ahora, ¿cómo esos cambios repercuten en los distintos órganos y sistemas? Es lo que vamos a tratar de ver ahora, ¿sí? Espérenme un segundín. Bueno, fíjense en esta imagen que no todos los sistemas van perdiendo la función. A ver, el envejecimiento lo vamos a denominar el envejecimiento fisiológico. No hablamos de patologías acá, Es decir, todo esto puede estar contaminado encima por patologías crónicas, patologías que, como la diabetes, la hipertensión, las dislipemias, etcétera, que pueden aparecer en algún momento de la vida. Y puede agregarse a los procesos de envejecimiento normal. Pero nosotros vamos a hablar exclusivamente del envejecimiento fisiológico, no vamos a meter ningún factor patológico crónico. Entonces, el envejecimiento fisiológico es la disminución de la función de los distintos órganos y sistemas. Así de simple. Los distintos órganos, los distintos sistemas van a tener un máximo de funcionamiento en la adolescencia, en la edad adulta, y luego decae. Ahora, la velocidad de decaimiento es distinta para los distintos sistemas, y eso lo podemos ver en esta imagen. El que primero cae es el sistema reproductivo, ¿sí? Fíjense dónde está, cuando se termina la función, es el último que madura, ¿sí? Ahí con la pubertad y la adolescencia, y es el primero que decae. En forma abrupta en el caso de la mujer, y ahí hablamos de menopausia, de todo lo que tiene que ver con los cambios asociados a la falta de esteroides ováricos, y en forma más progresiva en el varón. Los sistemas cardiovascular, renal, pulmonar y endocrino muestran cambios observables en la mayoría de los individuos mayores de 70 años. Es decir, son cambios más lentos, pero que sin embargo se instalan ya en un individuo de más de 70 años y uno lo puede evidenciar a través de cambios en algunas variables que normalmente estudiamos. Y los cambios del músculo esqueléticos, neurológicos y del sistema gastrointestinal son más lentos y variables entre los distintos individuos. Entonces fíjense cómo el gastrointestinal prácticamente no cambia con la edad. El sistema nervioso central cambia más lentamente y el sistema endocrino, bueno, algunos sistemas presentan cambios como el eje de hormona de crecimiento y otros no lo tienen. Entonces vamos a ir de a poquito viendo qué pasa en cada uno de los sistemas. Y acá me gustaría que vayan participando, a ver si lo podemos ir haciendo tipo un repaso de todo lo que vimos el año pasado de sistema cardiovascular, pulmonar y demás, y que también les ayude a ustedes a poder ir relacionando las causas con las consecuencias
y hablándolo desde los procesos fisiológicos y desde las variables fisiológicas. ¿Les parece? Bueno, a ver, así que abran el micrófono cuando quieran hablar y cuando quieran preguntar algo, o cuando quieran dar una respuesta. Entonces, muchos de los cambios que vamos a ver en el cardiovascular y en el pulmonar tienen que ver con esta pérdida de homeostasis proteica, ¿sí? Con la incapacidad de mantener niveles adecuados de distintas proteínas funcionales para la célula o para la matriz de ese tejido, y que además esas proteínas empiezan a tener mayor vida media, cambian su estructura, cambian su función y también generan una modificación de ese espacio intercelular. Entonces, en el caso del sistema cardiovascular, lo característico es que en las arterias de conducción hay menor cantidad de fibras de elastina, lo que provoca una menor distensibilidad arterial. Y también disminuye la distensibilidad cardíaca por el mismo motivo. Bueno, ¿qué les dispara esta frase? Una menor distensibilidad arterial. ¿Con qué variables que hemos estudiado en el sistema cardiovascular lo asocian? ¿O dónde creen que puede empezar a haber una manifestación de esta menor distensibilidad arterial? Aumenta la resistencia vascular periférica, lo que nos va a dar un aumento de presión quizás. Bien, nos va a dar un aumento de presión. A ver, cuando hablas de resistencia vascular periférica, ¿a qué lugar, en qué lugar estamos del árbol vascular? En las arteriolas. Ajá, ¿y las arteriolas qué estructura tienen? A ver, esas capas concéntricas. ¿Tenemos elastina en cantidades importantes? ¿En la arteriola? No, esa es más en la aorta, la elastina. Ah, perfecto. Bien, ahí está la relación estructura-función. Entonces me tengo que limitar un poco a la aorta y a los grandes vasos de conducción, ¿sí? Que son los que tienen esa capa importante de elastina, ¿sí? Entonces vamos a la aorta, una menor distensibilidad de la aorta. ¿Qué me genera? Inmediatamente. Profe, en ese caso se podría generar un aumento de lo que es la poscarga para descargar el corazón. Perfecto, esa es la respuesta, al usando terminología fisiológica. Hay un aumento de la poscarga, ¿sí? Porque es esa tensión del ventrículo en el momento de la sístole. Entonces, ahí va, esa era la respuesta. La mayor rigidez de la aorta provoca un aumento de la poscarga. Y ese aumento de la poscarga, la compañera habló de un aumento de presión arterial. Y la presión arterial, cuando nosotros la evaluamos, que eso lo vamos a hacer en el laboratorio de ejercicio, va a ser en el TP2, en el último, cuando midamos la presión arterial, pero sabemos que medimos la sistólica y la diastólica. ¿Cuál de esas dos presiones es la que va a estar condicionada por este aumento de la poscarga? Conceptualmente, ¿sí? ¿Qué era la poscarga? La tensión en la pared ventricular al momento de la sístole. Entonces, si aumenta la poscarga, aumenta la tensión en el ventrículo, y yo lo voy a evidenciar con un aumento de ¿cuál de las dos presiones? Si es en el momento de la sístole. De la sístole, profe. De la presión arterial sistólica, que sería la o máxima, que uno denomina. Entonces, vamos a ver, en la gente que va envejeciendo,
característicamente un aumento de la presión arterial sistólica, debido a este aumento de la poscarga. ¿De acuerdo? Y con la diastólica, ¿qué pasa? A ver qué concepto tienen de la diastólica y cómo lo pueden relacionar con esta falta de fibras de elastina en los vasos de conducción. Flechita. ¿Qué pasa con la presión arterial diastólica? ¿Sí? Sabemos que tiene que ver con la resistencia periférica, también, ¿sí? Pero los vasos que tienen elastina no son los vasos de resistencia, no son las arteriolas. Me quedo en los vasos de conducción, en las arterias de gran y mediano tamaño. ¿Qué pasa cuando esas arterias tienen menos elastina? ¿Qué pasará con esa onda de presión? ¿Pueden visualizar la onda de presión arterial en una arteria? Si ese pico sistólico y luego, no le puse un dibujito de eso, y luego disminuía un mínimo, ¿sí? ¿De cuánto es ese valor diastólico normalmente? Bueno, ven, así va a ser el examen final, ida y vuelta. Tenemos que pasar por valores, métodos de medición, correlación con variables fisiológicas. Vamos, a ver quién se anima. ¿Qué función tenían esa capa elástica en el árbol vascular? No mantiene, la característica es la complianza, pero no recuerdo bien, es como amortiguar la eyección para que no esté fluctuando constantemente junto con la bomba cardíaca en las arterias. Bien, eso durante la sístole, perfecto. Recibe todo el volumen sistólico y de alguna manera lo guarda en esa pared que se puede distender, ¿sí? Ahora, cuando estamos en diástole, ¿sí? Porque ahora queremos analizar la presión diastólica, la presión mientras el ventrículo está en diástole. ¿Qué hace esa, o en qué contribuye esa capa elástica al contenido de esa arteria? A esa sangre que está distendiendo la pared. ¿Cuál es el concepto de elasticidad? Distensibilidad es que puede recibir un dado volumen sin demasiado cambio de presión, que puede acomodar un volumen de fluido, ¿sí? Sin cambiar la presión. Pero el concepto de elasticidad, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que me interesa acá? Con la capacidad de que la estructura vuelva a su conformación normal, posterior al esfuerzo. Bien, que vuelva a su posición normal, a su lugar normal. ¿Y qué pasa con ese contenido que había logrado ubicar, que había logrado acomodar? Va a permitir, o sea, lo normal sería que esa característica elástica haga que siga avanzando el volumen sanguíneo. O sea, no sé cómo explicarlo. Bien, pero es como que esa retracción es la idea, es que la circulación sea continua, que siga habiendo un flujo sanguíneo, que siga habiendo una diferencia de presión para asegurar el flujo, a pesar de que el ventrículo está en diástole. ¿De acuerdo? Bien, ahora piensen en esa arteria que es la que vuelve a su posición original luego de la sístole, que tiene menos elastina, ¿sí? ¿Cómo va a ser la presión que logra sobre ese contenido si tiene menos elastina?
para que siga fluyendo. ¿Mucho menor no sería, profe? Menor, perfecto. Entonces, la presión arterial diastólica, ¿qué le pasa? Disminuye. Esperen que no avanza esto. Tingui, tingui, tingui. A ver si vamos con el otro. La presión arterial diastólica disminuye. ¿Lo entienden? La correlación, a ver. Ahí, disminuye la presión arterial diastólica. Aumenta la sistólica y disminuye la diastólica. Y ahora nos vamos a... ¿Quién relaciona estas dos? Presión arterial, bueno, podemos sacar la presión arterial media, ¿sí? Que díganme cómo estaría, pero hay otra presión que es la diferencial, o presión de pulso, que ¿cómo va a estar? Se aumentó la sistólica y disminuyó la diastólica. Aumentada. Ahora lo vamos a ver en un gráfico, ¿no? La diferencia entre una y otra aumenta. Y esa es una característica del sistema cardiovascular en individuos envejecidos. Vamos a encontrar presiones arteriales sistólicas más altas, es decir, el rango de normalidad va a ser un poco mayor al del adulto, ¿sí? De 40 a 50 años, y una disminución de la presión arterial diastólica, aumentando la presión de pulso. La presión arterial media, ¿cómo estará? ¿Cómo calculan la presión arterial media? Y ahora pasamos a otro aspecto. ¿Se la juegan para decir que está aumentada la presión arterial media? Una va para arriba, la otra va para abajo. Entonces, ¿cómo estará? Hola, hola, hola. No sé, no venían preparados para este repaso. Profe, no sé bien, Sí. pero no puede ser que esté disminuida porque predomina la diastólica. Perfecto, bien. Siempre que ustedes digan algo, es decir, tomen una decisión, está disminuida, digan el por qué. Porque de esa forma uno ve cómo hicieron el razonamiento, ¿sí? Entonces, puede que esté disminuida o es probable que esté disminuida porque la presión diastólica contribuye más a la presión arterial media, ¿sí? Si ven la fórmula, contribuye, las 2/3 partes de esa presión arterial media están aportadas por la diastólica y 1/3 por la sistólica. Bien, o puede ocurrir también que no haya cambio, porque si aumentó mucho la sistólica, ese aumento se va a ver diluido por la disminución de la diastólica. Así que podemos encontrar presiones arteriales medias normales o incluso disminuidas. Bien, excelente. Bueno, seguimos con otro aspecto. Nos vamos al ventrículo. En el ventrículo se observa un aumento del espesor por aumento del tamaño celular, con disminución del número de cardiomiocitos. Y el volumen sistólico se mantiene en reposo. Bueno, a ver cómo me explican esto. Fisiológicamente, a ver si me pueden conectar lo que pasó con la poscarga, el volumen sistólico que se mantiene y el aumento del grosor o el espesor del ventrículo izquierdo y cuál es el mecanismo que asegura esa descarga sistólica. A ver si se anima. Es decir, estas son evidencias. Aumenta el espesor del ventrículo. Se ve que tienen un ventrículo izquierdo más grueso. ¿Tá? Se ve que el volumen sistólico en reposo se mantiene. Se ve que hay un aumento de la poscarga. Se ve el aumento de la presión arterial sistólica. Bueno, ahora junten toda esa información en clave fisiológica, digamos. ¿Cómo explicamos a través de lo que hemos estudiado en fisiología, cómo conectamos estos eventos o estos hechos?
¿Alguien se anima? Si no, se los dejo, para que lo vayan pensando y lo vamos a ir retomando en varias oportunidades. ¿Sí? Tenemos los laboratorios, tenemos después las clases de ejercicio. Pero bueno, el envejecimiento es lindo porque tiene eso, tiene 3 o 4 características de procesos centrales que se dan en todos los sistemas, y a partir de esos cambios uno puede predecir o puede explicar por qué ve una variable modificada en determinado sentido. ¿Sí? Así que bueno, se los dejo para que piensen, porque tenemos que pasar por todos los sistemas, ¿sí? Y queda poco. Pasemos a esta otra. La respuesta a la estimulación adrenérgica está disminuida. Esa es una característica de... en todos los sistemas hay una menor respuesta adrenérgica, probablemente por menor expresión de receptores. En esta regulación de la expresión o en esta modificación de la expresión de genes que se da durante el envejecimiento, algunas de las cosas que se empiezan a expresar menos son los receptores para el sistema adrenérgico. Y de alguna manera tiene... es decir, ese es el evento, pero uno le podría encontrar una explicación teleológica diciendo que ese individuo envejecido va a tener menor habilidad para enfrentar situaciones de alteración del medio en donde vive, o situaciones de estrés sobre la célula, que son las situaciones en las cuales el sistema autónomo adrenérgico se activa. Entonces, bueno, esto está bastante reconocido, que hay menor estimulación adrenérgica, pero además disminuye el número de células marcapasos en el nodo sinoauricular, y hay fibrosis de las de His. Fíjense que esta fibrosis también se refiere a alteraciones de ese espacio intercelular. Estos dos eventos, ¿con qué tendrían que ver? ¿Con qué variable cardiovascular tendrían que ver? Que hay menor cantidad de células marcapasos, hay fibrosis de las de His, por lo tanto la ¿Se relacionaría con lo que es la frecuencia cardíaca, profe, más que nada? Perfecto, con la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo va a estar la frecuencia cardíaca? ¿Disminuida? Bien, esa es otra característica del sistema cardiovascular en el envejecimiento. Disminuye la frecuencia cardíaca y la explicación la damos por estos cambios en la expresión de receptores y en cantidad de miocitos en células marcapasos y alteración del espacio intercelular de las de His. Bien. Y después también hay menor actividad o menor respuesta del reflejo vasoreceptor, de manera que las personas añosas tienen a lo mejor mareos cuando cambian rápidamente de posición. Y obviamente estas variables, cuando esa persona hace ejercicio, y durante el ejercicio también ocurren cambios característicos que los vamos a ver hacia el final del cursado, el individuo envejecido tiene una menor tolerancia al ejercicio. Normalmente en el ejercicio hay un aumento de frecuencia cardíaca, que es lo que contribuye a aumentar el gasto cardíaco. Y ya por lo que estamos viendo estructuralmente en el envejecimiento, el individuo no va a poder hacer ese aumento de frecuencia cardíaca. De manera que no va a poder sostener un ejercicio aeróbico por mucho tiempo. Entonces, hay menor tolerancia al ejercicio, con poco aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la PAM, a expensas de este aumento de la sistólica,
y caída del gasto cardíaco. En el ejercicio. Si no en reposo, lo que vemos es esto. Los cambios en la presión arterial media, en la presión diferencial, en la sistólica, diastólica y en la frecuencia. Y acá tienen en estos dibujitos, se ve claramente para el varón, para la mujer, no hay diferencias de sexo, no hay diferencias de raza, porque lo hace también a través de la raza, cómo la presión sistólica va aumentando con la edad y cómo la presión diastólica a partir de los 60 años empieza a disminuir. La presión diferencial, que es la diferencia entre estas dos, aumenta. ¿Sí? Se ve bien clarito en este gráfico. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pasamos al respiratorio. ¿Se animan? Cambien de hoja, vamos a todas las variables del sistema respiratorio y empezamos. Bueno, ¿qué vamos a tener como cambio característico en el sistema respiratorio? Tenemos, por un lado, los músculos esqueléticos respiratorios van a tener menor fuerza y menor resistencia. Eso ahora lo abordamos en la parte del sistema muscular. Entonces, si estos músculos respiratorios tienen menor fuerza y menor resistencia, vamos a ver que se van a afectar los volúmenes y las capacidades pulmonares. Recuerden este gráfico, ¿sí? Recuerden este gráfico que define cuáles son los volúmenes en la parte estática y cuáles son las respuestas ante una espirometría dinámica. Y este gráfico del medio es el que muestra los cambios en esos volúmenes y capacidades en función de la edad. ¿Está? Entonces, lo que se ve es que va a aumentar el volumen residual, que lo vemos acá, esta área de acá abajo. Ese volumen residual va aumentando gradualmente por menor funcionalidad de estos músculos respiratorios y la capacidad vital disminuye, ¿sí? Esta capacidad vital, que es el volumen de reserva expiratorio, el volumen tidal y el volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Va a disminuir, pero justamente porque aumentó el volumen residual. Esta es una primera consecuencia, relacionada con cambios en los músculos respiratorios, que son músculos esqueléticos. Pero también tenemos cambios en el parénquima, cambios estructurales con disminución del componente elástico y colágeno del parénquima. Esto lleva a que los alvéolos tiendan a fusionarse, lo que se denomina telectasia, y a que las vías aéreas pequeñas colapsen. ¿Está? Porque ya ese parénquima no tiene una estructura de sostén adecuada. El hecho de que estos alvéolos se fusionen determina inmediatamente que el área de intercambio gaseoso disminuya, ¿sí? Y el hecho de que las vías aéreas pequeñas colapsen, ¿con qué tendrá que ver? Algo lo tienen en la figura. Y a ver si lo pueden llegar a relacionar con otro concepto respiratorio que a veces es difícil de incorporar. ¿Con qué tendrá que ver este colapso de las vías aéreas pequeñas? No, colapsan justamente por una alteración estructural del parénquima, ¿sí? Que el parénquima ya no se mantiene. Acuérdense de que el pulmón tiene una capacidad también de retracción elástica, ¿sí? De mantener un volumen residual mínimo, ¿sí? Y mantener una estructura cuando está vacío, digamos, que en realidad nunca está vacío porque siempre queda un volumen residual, pero cuando el volumen pulmonar disminuye a los valores mínimos,
hay una estructura que asegura que los alvéolos se mantengan abiertos. Tiene que ver el surfactante también para que puedan coexistir alvéolos de distinto tamaño, pero es la arquitectura de ese parénquima la que medianamente los mantiene abiertos, ¿sí? Y entre esa estructura parenquimatosa se encuentran las vías aéreas pequeñas que ya no tienen músculo liso y que en definitiva dependen también del volumen pulmonar, ¿sí? Porque hay un dado volumen pulmonar, cuando el volumen pulmonar se achica, siempre hay un grado, alguna cantidad de vías aéreas que colapsan. Pero ¿qué es lo que pasa ahora en el envejecimiento? Tenemos que con un volumen pulmonar, digamos, de volumen corriente, ¿sí? En una respiración normal, en esa situación ya hay colapso de vías aéreas pequeñas porque la estructura parenquimatosa se ha perdido. Esa estructura de sostén ya no está. Y entonces los alvéolos se fusionan, el surfactante no logra, es decir, no tiene que ver con que no haya surfactante. El surfactante sigue habiendo, pero está habiendo un déficit estructural en el parénquima que mantiene alvéolos pequeños funcionantes. Entonces, los alvéolos se empiezan a reunir, a fusionar, se generan alvéolos grandes, y las vías aéreas que transcurren por dentro del pulmón, las vías aéreas pequeñas, colapsan por esta falta de tejido parenquimatoso. Y ese colapso de esa vía aérea ocurre con un volumen pulmonar mayor al residual, ¿sí? Entonces, si hay vías aéreas colapsadas en mayor medida que en un adulto, ¿sobre qué parámetro va a estar afectando y cómo lo evalúo? Serían las dos preguntas. Ya dijimos que disminuye el área de intercambio porque hay alvéolos más grandes, hay una telectasia. Ahora después vemos qué pasa con la presión de oxígeno. Pero ese colapso de vías aéreas, ¿a qué consecuencia trae? A ver, ¿con qué tendrá que ver? ¿Con qué proceso tendrá que ver? ¿Qué hacen las vías aéreas? Grandes, medianas, chicas. ¿El intercambio gaseoso, profe? No, el intercambio gaseoso se da en la barrera de intercambio, ¿sí? Claro, entre el alvéolo y la sangre. ¿Y no yo estoy hablando de la vía aérea. ¿Cómo? ¿No estaría afectada en este caso también por el tema del volumen del alvéolo? ¿El qué? El intercambio. El intercambio gaseoso, ahora después vamos al intercambio gaseoso, pero la vía aérea no cumple función de intercambio. Ojo. Profe, ¿un aumento en la resistencia puede ser? Bien, por ahí va. ¿Un aumento de la resistencia a qué? Al flujo del aire. Bien, un aumento de la resistencia al flujo de aire. Entonces, ¿qué es lo que empieza a haber menos? En vez de decir flujo de aire, ¿hay menos qué? Otra palabrita, funcional. Flujo de aire sería algo más físico, y desde la fisiología ese menor flujo de aire significa menor ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Ventilación. ¿Menor? Ventilación puede ser. Perfecto, menor ventilación. Bien, entonces lo que genera esta vía aérea pequeña que colapsa, en realidad no va a afectar la ventilación global del pulmón, y a pesar de que
el área de intercambio disminuye, tampoco se va a ver una disminución de la presión arterial de oxígeno, pero lo que sí hay es un desacople entre la relación ventilación-perfusión, porque estoy modificando uno de los parámetros sin que el otro se modifique, ¿sí? Y esto es funcional, este desacople BQ. Y como bien dijeron, ese colapso de la vía aérea significa una mayor resistencia al flujo de aire, y la resistencia al flujo de aire la mido a través del BEF-1 en la espirometría dinámica, ¿sí? Entonces voy a tener menores volúmenes expiratorios forzados en el primer segundo, ¿sí? En una persona envejecida respecto a una persona sana. ¿Está? Bien. Y en este dibujito acá lo que se vuelve a ver es el aumento del volumen residual, que es lo mismo que vemos acá, pero esta línea indicaría el volumen de cierre. Es decir, es el volumen pulmonar al cual las vías aéreas pequeñas colapsan. Y fíjense cómo en un individuo adulto de 45 años, ese volumen de cierre ocurre por debajo del volumen corriente, ¿sí? Mientras que en el individuo envejecido ocurre en volúmenes de respiración normal, cuando el individuo está respirando normalmente. Entonces, uno puede escuchar ese flujo turbulento debido a ese colapso, a ese cierre de vías aéreas pequeñas, en un paciente envejecido que está respirando normalmente, y sin embargo él no siente falta de aire, la presión parcial de oxígeno se encuentra bien. Pero ¿qué pasa? Es un equilibrio ultra delicado, y cualquier necesidad que tenga el individuo de aumentar el intercambio gaseoso, ya sea por una infección, por el mismo ejercicio o por alguna otra condición inflamatoria, no va a poder responder con los cambios adecuados de BQ a tener mayores áreas de intercambio. De manera que en reposo no se evidencia hipoxemia, pero ante una anoxia, por ejemplo, infecciosa, sí la vamos a evidenciar. Es decir, son individuos extremadamente lábiles, frágiles, dicen los autores. Se los ve bien, están ahí, funcionando bien ajustados en sus variables fisiológicas, y cualquier modificación abrupta no pueden responder con cambios rápidos. Y después también hay una disminución de la eficiencia mucociliar, lo que aumenta, bueno, la susceptibilidad a neumonías. Bueno, bien, muy bien, bárbaro. Bueno, sistema renal. A ver si disminuye el intercambio gaseoso. Bueno, ahí igual dijimos que lo que disminuye es el área de intercambio, ¿sí? No vemos modificaciones de la presión de oxígeno, pero puede haber una acumulación ligera de dióxido de carbono. Ahora bien, de la misma manera que hay una menor respuesta del reflejo baroreceptor, una menor respuesta adrenérgica, los centros de sensado a nivel vulvar, que esto por ahí tiene que ver ahora con la función nerviosa, también empiezan a estar desregulados, ¿sí? Entonces, probablemente la frecuencia respiratoria no aumenta en respuesta a un aumento ligero del dióxido de carbono en sangre, y podemos tener estados ácido-base con
niveles un poco mayores de PCO2, ¿sí? Pero ya les digo, ante una necesidad de aumentar el intercambio, estos pacientes no pueden hacerlo. ¿Está? Bien, pero sí, podemos evidenciar un aumento de la PCO2, pero eso no necesariamente va a generar un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Vamos sectorizando cada uno de los componentes del reflejo. Bien, bueno, en el sistema renal vamos a ir rápido. Otra vez las mismas causas, pérdida del parénquima renal con adelgazamiento de la corteza, esclerosis glomerular difusa. Esto lleva a una disminución de la tasa de filtración glomerular, pero con valores de creatinina plasmáticas normales. ¿Por qué será que si disminuye la tasa de filtración, los valores de creatinina se mantienen normales? Pues siempre que disminuye la tasa de filtración, la creatinina en sangre aumenta. ¿Por qué en este caso no aumentaría? Y esto me permite diferenciar lo que es una disminución de la tasa de filtración glomerular asociada a una insuficiencia renal, como un mecanismo patológico, o por una causa patológica, a esta disminución de tasa de filtrado glomerular por el proceso de envejecimiento. No se acompaña de aumento de creatinina. ¿Cuál sería por ahí la explicación? Es que ahora vamos a ver que la masa muscular disminuye, así que la producción de creatinina disminuye también. Entonces, por eso los valores plasmáticos se mantienen normales. Bueno, disminuye la capacidad de acidificación, la capacidad de concentración y dilución. Recuerden que en la acidificación hay varios procesos involucrados en la acidificación de la orina, y todos esos involucran transportadores, enzimas de síntesis y bombas, en el caso del túbulo distal y colector, que tienen que usar energía para bombear los protones en contra de un gradiente. Así que, por la disfunción mitocondrial tenemos menor producción de ATP, y por la disfunción o la alteración del DNA también tenemos menor expresión de receptores, menor expresión de enzimas, y por lo tanto la capacidad de acidificación disminuye. No solo la de acidificación, sino también la de excreción de potasio, la de excreción de fósforo, va disminuyendo lentamente. Y con respecto a la capacidad de concentración y dilución, también menor respuesta a la vasopresina, por menor cantidad de receptores que se expresan, y menor expresión de acuaporinas y transportadores de urea. También hay alteraciones vesicales que tienen que ver con, bueno, aumento de la frecuencia miccional, nicturia, urgencia miccional, y esto lo pueden pensar acordándose de cómo es la regulación del músculo detrusor cuando se produce la micción. Normalmente el músculo detrusor de la vejiga está relajado por acción simpática, lo que permite el llenado vesical, y cuando se llena y llega a un volumen límite, eso activa la señal que va al centro miccional en el bulbo y protuberancia, y por una vía parasimpática se genera la señal de contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter. Entonces, si recordamos que la respuesta adrenérgica está disminuida y que el sistema simpático media la relajación de la vejiga, cuando tenemos menor respuesta a ese simpático, el músculo detrusor va a tener contracciones fuera de lugar, o contracciones que no están previstas, ¿sí? No están controladas por ese sistema autónomo. Y eso determina la urgencia miccional, la incontinencia, y bueno,
y la necturia, que tiene que ver con una mayor frecuencia de micción durante la noche, que es cuando predomina la influencia parasimpática. Bueno, sistema inmune disminuye la proliferación de linfocitos, comunicación celular, esta capacidad para expandir un clon de linfocitos disminuye drásticamente en los individuos envejecidos. El sistema endocrino, bueno, menor consumo de energía, en general por menor actividad física, y aumento de la resistencia a la insulina, tanto por menor actividad física como por aumento de la masa grasa. Y acá lo tenemos que relacionar con el efecto de los ácidos grasos libres sobre la transducción en el receptor de insulina. Por otro lado, el eje de hormona de crecimiento, IGF, tiene mínima actividad. Hay otras hormonas suprarrenales como la aldosterona y el cortisol que no tienen cambio, pero sí la zona reticular disminuye la producción de DHEA. Las hormonas tiroideas no se ven afectadas hasta los 90 años, ya cuando tengamos más población mayor a 90 vamos a tener más evidencia, y los niveles de paratormona aumentan. Ahora vamos al hueso. En la piel disminuye el grosor tanto del epidermis como de la dermis, la piel se vuelve entonces delgada, rígida, más proclive a las lesiones y más aún en las zonas expuestas a radiación ultravioleta. El sistema hemático disminuye la masa de la médula ósea, se reemplaza por grasa y por lo tanto disminuye la hematopoiesis. Todas las series sanguíneas van a estar disminuidas o empiezan a disminuir. El sistema musculoesquelético, bueno, se recomienda el ejercicio de fuerza, es decir, el ejercicio que aumenta la masa muscular como una forma de enlentecer el envejecimiento. La estatura disminuye por compresión de los discos vertebrales, hay pérdida de masa ósea por mayor resorción durante el remodelado óseo. Recuerden el práctico que tuvieron de remodelamiento, que es el proceso normal durante la vida adulta, hay resorción y formación, pero ya en el envejecimiento, por la acción de todos estos mediadores, los ROS, la menor cantidad del factor insulinosímil, la mayor cantidad de paratormona, la disminución de estrógenos en la mujer y de testosterona en el varón, hace que la resorción supere a la síntesis. Las articulaciones pierden flexibilidad por adelgazamiento del cartílago articular, menor función de los condrocitos, disminución de la matriz extracelular, menor cantidad de agua, entrecruzamiento de colágeno y menor cantidad de proteoglicanos. Y respecto a las fibras musculares, hay sarcopenia con disminución del número y tamaño de las fibras musculares, y también hay disminución de la fuerza muscular por inactividad, y eso lleva también a una pérdida de inervación, y esas fibras musculares pueden luego ser inervadas por alguna colateral de otra fibra muscular, lo cual llevaría después a una pérdida del control motor. Pero bueno, eso lo empezamos a ver ahora con sistema nervioso. Bueno, el sistema digestivo, como vimos en la figura, no pierde sus funciones normales, lo que sí puede haber alteraciones de los músculos esqueléticos que afectan la masticación, la deglución y la continencia, y lo que sí hay es una menor regeneración hepática. Y a nivel del sistema nervioso disminuyen las funciones sensitivas y cognitivas por alteraciones en la transducción y en la velocidad de procesamiento central. Bueno, listo, creo que pasamos por todos los sistemas rápidamente, pero fíjense que son básicamente pocos los mecanismos básicos que permiten explicar los cambios originales, las causas de los cambios a nivel celular, tisular y orgánico. Y después nosotros tenemos que hacer la correlación con lo que pasa con las variables fisiológicas y con los estudios complementarios que me permiten medir esas variables.
Entonces siempre es importante, bueno, en esa última diapositiva quería que siempre tienen que tener en cuenta de nuestro paciente, en qué etapa de ese ciclo vital se encuentra, para poder tener una mejor interpretación de los procesos fisiológicos que están ocurriendo en ese momento y poder distinguirlos claramente de algo que sea patológico. ¿Sí? Bueno, eso ha sido todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Algo para aportar? ¿Algo que haya faltado? Bueno, al menos estrés oxidativo ahora ya lo tienen un poco más aclarado, ¿sí? Bueno, y sí, pues, bueno, por eso hicimos el ejercicio hoy, para que vayan pensando que este trabajo grupal que tienen que hacer les va a llevar tiempo, porque tienen que juntar la información, pero lo más importante es que se tienen que poner a pensar cómo relacionan algo estructural con la función normal que cumple esa proteína, esa estructura en la célula o en el tejido, y cómo la afectación de esa síntesis o de esa estructura puede modificar alguna variable sistémica, y cómo la evidencio, cómo la mido. ¿Tá? Sí, ahora yo termino acá y ya lo subo. Respecto a esto del trabajo grupal, recuerden que lo íbamos a hacer, ¿se acuerdan? Algunos casos y después con temas del programa de examen, y va a haber un espacio específico abierto, o sea, una rejilla, así como tienen todas las unidades temáticas, una rejilla abierta donde van a estar todas las consignas, los grupos, que los vamos a hacer nosotros al azar, y el tema que le toca a cada grupo. Ahora dentro de una semana más o menos ya los vamos a ir poniendo para que ustedes ya puedan ir juntándose, ir generando todas las instancias para el trabajo para poder presentarlo. Bien. Bueno, gente, por ser viernes, listo. Nos vamos. Terminó la semana.